Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, buen viernes. Hoy vamos a ir abordando las preguntas que fueron llegando durante la semana. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente, se los voy a leer tal cual para que la explicación sea más valiosa. Yo cambié mis hábitos hace tiempo para una alimentación más natural, pero no logro un peso estable, bajo cuando hago ayuno intermitente, pero luego me cuesta mantenerme en ese peso y ante el primer desliz, que considero normal, mi cuerpo tiende a volver al peso y al porcentaje de grasa corporal en donde se siente cómodo, ¿no? Bien, eso es muy habitual. ¿Y con qué tiene que ver? La salud del organismo humano y por lo tanto su composición corporal, ¿no? El porcentaje de masa magra que yo tengo y el porcentaje de masa grasa, junto a un montón de otros parámetros. Por ejemplo, el estado de salud de mi sistema digestivo, el estado de salud de mi sistema metabólico, el estado de mis órganos de depuración, ¿no? Que son el hígado, los riñones, el intestino. Todo ese equilibrio de la enorme cantidad de funciones que tiene el organismo en un segundo responde a la conjunción o el equilibrio de diferentes patrones, ¿no? Quienes rigen un poco todo esto son los patrones emocionales, que se combinan y se conjugan con mis patrones de movimiento y con mis patrones alimenticios o alimentarios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo considero, la pregunta parte de la siguiente hipótesis. Yo estoy considerando que mis patrones alimentarios están en equilibrio. Yo he realizado muchos cambios, sostengo una alimentación basada en alimentos reales, aplico ayuno intermitente, siento que en ese sentido estoy haciendo las cosas muy bien, pero no logro sostener el porcentaje de masa grasa que quizás yo quisiese tener o el peso que yo quisiese tener. Entonces, la respuesta automática es, ok, tengo que ir a revisar cómo están mis patrones emocionales y cómo están mis patrones de movimiento, ¿cierto? Entonces, esta inquietud la charlamos individualmente con la persona que hizo la pregunta y me manifestaba que sus patrones emocionales están en equilibrio, que él considera que sí, por su entorno, por su ambiente, por todo lo que el camino, ¿no? Que viene trabajando también, pero que respecto de sus patrones de movimiento se radicó en otro país, dejó de ir al gimnasio, muchas horas de home office, en un país muy frío. Entonces, bueno, todas cuestiones que hicieron que en los últimos años sus patrones de movimiento cambiaran, disminuyeran. ¿No es cierto? Entonces, esto es la base de lo que nosotros tenemos que trabajar. Patrones alimentarios adecuados no quiere decir que yo el fin de semana no pueda comer algo que no sea saludable. Así como patrones de movimiento no quiere decir que yo un día pueda no hacer actividad física o pueda no moverme. Y patrones emocionales saludables no quiere decir que yo un día no pueda estar triste o que no me pueda poner nervioso por tal o cual situación, sino que tenga las herramientas para revertirlo lo más rápido posible. Yo puedo comer mal un día, pero necesito al día siguiente saber qué es lo adecuado, saber cómo armo mi plato de comida, que es lo que estamos aprendiendo en el plan. Y también yo puedo necesitar estar quieto por una enfermedad aguda durante 3 días, pero después tengo que saber que si yo tengo un tipo de trabajo que va en contra de mi fisiología, porque el organismo humano, piénsenlo como una máquina que está pensada para estar en movimiento constante, continuo y diferentes tipos de movimiento. Es como un auto si uno lo deja 3 meses sin usarlo, se va a empezar a romper, se van a resecar mangueras, van a pasar un montón de cosas malas para el vehículo porque está diseñado para estar funcionando. El cuerpo es lo mismo. Entonces, si yo tengo un trabajo que va en contra del diseño biológico del organismo, porque estoy 8 horas sentado en la computadora o porque tengo un trabajo de administración que me requiere 9 horas de encierro, no contacto con la luz y sentado. Bueno, yo tengo que entender que eso necesita ser contrarrestado. Y 1 hora de gimnasio al día no contrarresta 9 horas de quietud o de estar sentado. ¿Sí? Yo necesito
cada 1 hora o cada 2 horas levantarme, cambiar de posición, moverme, ¿sí? 5 minutos de hacer algún tipo de ejercicio, si tengo una caminadora, caminar, si no salir, darme una vuelta a manzana, hacer un poquito de calistenia, 5 minutos, mover unas pesas, 3, 4 asanas de yoga. El organismo lo necesita, las articulaciones lo necesitan. Entonces, patrones de movimiento adecuado no quiere decir ir al gimnasio o hacer 1 hora de actividad física por día. Quiere decir que durante todo el rato que yo estoy despierto, mi organismo no está en la misma posición. ¿Sí? Las horas que yo estoy despierto a veces son 16, a veces son 14, a veces son 19. ¿Cuántas horas de las que yo estoy despierto permanece mi organismo en la misma posición, sentado? Por ejemplo, lo que usan muchas personas hoy, lo que usamos, porque acá la verdad es que me incluyo, cuando uno necesita hacer un trabajo de computadora de un par de horas, lo ideal no es estar sentado, sino estar parado, ¿no? Poner un escritorio, una mesada, levantar con libros y permanecer parado en vez de sentado ya es un cambio radical en los patrones de movimiento. El organismo necesita más energía para sostenerse parado y además tengo más posibilidades de tener una buena postura parado que sentado, ¿no? Y también puedo estar parado, concentrado y ejerciendo una respiración abdominal, o sea, llevando el aire al abdomen y respirando correctamente y sosteniendo tensión en mis piernas, en mi espalda, con buena postura. Eso ya es absolutamente diferente que estar desplomado arriba de un sillón de gamer, ¿no? Bien, entonces un poco esto responde a la primera pregunta. Cuando a mí el concepto, la definición de qué es la salud, es una pregunta que siempre se la hago a cualquier médico con un poquito de conciencia que encuentro. Y siempre se contestan lo mismo. La salud es un estado de equilibrio orgánico, fisiológico, y la enfermedad es la pérdida de ese equilibrio. Y por supuesto que esto es dinámico, ¿no? El equilibrio, el cuerpo lo pierde muchas veces al día y muchas veces al día trabaja para intentar recuperarlo. ¿Sí? O sea que esto es absolutamente dinámico, no es constante, es cambiante. Y me voy a la segunda pregunta, a ver si me puedo correr un poco. Bueno, ¿qué es un buen descanso? Tengo 2 niños, duermo poco. Pregunto por eso de las 8 horas diarias, que nunca llego, pero a veces son 6 y estoy bien. No sé si es lo correcto. Bueno, a veces son 4. Acá voy a serles muy sincero. Primero, ¿qué es el descanso óptimo? No tiene que ver con las horas, sino con cuán reparador es mi sueño, ¿no? El sueño tiene diferentes fases. Por ejemplo, ni bien yo me acuesto, el cuerpo entra en la primera fase, que es como la de descanso, de empezar a relajar los músculos, empezar a mermar la actividad cerebral, bajar un poco la temperatura. Esa es como la primera fase. Y después de aproximadamente 60 o 90 minutos, depende del nivel de estrés de esa persona, empieza el sueño que es más reparador y más profundo. Y eso se alterna durante muchas veces en la noche. El sueño reparador y profundo comienza y finaliza en el tiempo en el que yo estoy durmiendo varias veces. Tiene que ver esta respuesta pura y exclusivamente con el equilibrio, con lo que hablamos hace un rato, ¿no? Porque depende de cómo estoy comiendo, cuando cambiamos de alimentación dormimos mucho mejor. Depende de mis patrones de movimiento. Si yo tengo una vida muy sedentaria, probablemente no descanse bien. Y si yo hago actividad física, me doy cuenta de que descanso muchísimo mejor. Y lo mismo en los patrones emocionales. Si yo estoy estresado por un problema familiar o por un problema en el trabajo, tengo muchas posibilidades de que eso le afecte a mi sueño. Como consejo general, podría decirles que el equilibrio es salud y el equilibrio es poder descansar bien. Por otro lado, la exposición a la naturaleza, ¿no? Al sol, a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, con que el organismo se conecte con esa salida de sol o con ese esconderse del sol, porque alinea nuestros ritmos circadianos. Eso está bastante bien descrito en la ciencia. Por otro lado, el ir bajando las luces, ¿no? A medida que baja el sol, bajar las luces de casa, ya que no sean tan fuertes, que no sean tan blancas, es súper importante. Y después, una vez que
tenemos todo eso hecho, ya queda un poco en manos del azar. Y cuando uno tiene niños, que esto es muy habitual, primero tenemos que saber que esto pasa, ¿no? Después de los 4 o 5 años de vida de los niños empiezan a dormir muchísimo mejor, y yo creo que el organismo de mamá y de papá están preparados para estas batallas, para estos trotes, porque la naturaleza es sabia. Piénsenlo por ese lado. Si tenemos un hijo, el organismo de mamá y papá está preparada para un sueño no muy profundo durante algunos años. Eso no tiene por qué enfermarnos, ¿sí? Bien. Así que eso por un lado. Y después, por otro lado, había otra pregunta que tiene que ver con el estrés, ¿sí? La verdad sobre el cortisol. Bueno, me mandan un artículo que leí. Los artículos de Infobae en general son bastante poco creíbles. Este, más o menos que está bueno. ¿Qué tan cierto es esto del cortisol? Hablar de la relación del cortisol y el metabolismo. El cortisol es una hormona que se libera en las glándulas suprarrenales, que está muy relacionada al estrés. Todos los humanos tenemos ciertos valores de cortisol que son normales, que se dan principalmente durante la mañana. Bueno, ahora vuelvo. Que se dan principalmente la mañana y después durante el día tendrían que tender a bajar o acomodarse. Cuando uno tiene el cortisol desequilibrado, eso por supuesto que tiene efectos en todo el organismo, ¿no? Efectos perjudiciales y negativos. Afecta nuestros niveles de insulina, afecta nuestra ansiedad. Ahora, ¿podemos manejar el cortisol? ¿Cómo hacemos? Bueno, solo a través de intentar mejorar nuestros patrones de vida, nuestros hábitos emocionales, nuestros patrones de movimiento, nuestra alimentación. Cuando nosotros tenemos una alimentación adecuada y trabajamos por tener glicemias estables, flexibilidad metabólica, moderar el consumo de azúcares, de carbohidratos, no comemos ultraprocesados, bueno, eso ayuda a que el cortisol esté en equilibrio. Cuando yo tengo patrones de movimientos adecuados, me expongo al sol durante el día, no vivo como en una cueva encerrado y desconectado de lo que pasa afuera, eso ayuda también a que mis niveles de cortisol estén en equilibrio. Cuando yo trabajo sobre mí, me siento una persona estable, que puede responder, que tiene herramientas para la vida, para poder responder a propósito, que tiene una misión de vida, que se siente plantado sobre sus pies, también el organismo puede gestionar el cortisol, que durante el día quizás tenga disparos, o sea, es la típica, el cortisol es lo que se llaman la hormona del estrés, y el organismo puede estresarse por diferentes cuestiones, y acá volvemos al triángulo. Entonces, ¿cuál es la clave? El equilibrio. Es tan difícil explicar todo esto en un artículo que esto es aislar una hormona y hablar de ella, ¿no? Yo puedo aislar a la insulina, que es una hormona que se libera en el páncreas, y hablar de ella. Eso es una pérdida de sentido. Porque si yo como correctamente como proponemos en el plan, pongo en todas mis comidas proteína, grasa de calidad, controlo el ingreso de carbohidratos, perfecto. Eso indicaría que la resistencia a la insulina solo está determinada por el tipo de alimentación que tengo. Y no es así, porque hay personas que tienen muchos problemas, por ejemplo, diabetes tipo 1, su organismo, su páncreas ya no puede sintetizar insulina, y son personas que nunca han tenido sobrepeso, que nunca han comido mal ni ultraprocesados, simplemente han tenido un evento en su vida muy estresante como un accidente, una pérdida de un familiar cercano y automáticamente se convirtieron en diabéticos tipo 1. Entonces, no aislemos, entendamos al organismo como un todo, porque eso nos ayuda a poder volver al equilibrio. La pérdida de equilibrio y el retorno al equilibrio es dinámico y nosotros tenemos capacidades de desequilibrarnos así como de equilibrarnos nuevamente. Sí, conocemos
el manual de instrucciones del organismo humano. ¿Sí? Entonces, intentemos no tomar cuestiones aisladas. En este artículo se toma el cortisol, se habla del cortisol como si no fuese parte de un sistema inmenso. Acá me salté una pregunta que es ¿hasta dónde puedo tomar café sin perjudicar al organismo? ¿Cuáles son las cantidades recomendadas? Bueno, suelo tomarlo 2 horas después de despertarme. Perfecto. Acá vamos a hablar sobre el café, que no lo hemos hecho aún. Lo importante siempre es que sea un café filtrado, ¿no? Que yo obtengo a través de un filtro de un grano de café natural que está tostado y no está torrado. Torrado quiere decir que se le agrega azúcar. Tostado quiere decir que es el grano solo expuesto al calor y al secado. Entonces yo una vez que tengo un grano saludable o de buena calidad, que sería el café tostado, lo voy a moler y lo voy a filtrar. Voy a hacer una infusión. Puedo hacerlo con una prensa francesa, con una máquina italiana, con una cafetera eléctrica, con una cafetera Volturno de esas italianas, con una tela un filtro de tela como hacía mi abuela, no importa. Café natural. No le agregamos azúcar, no le agregamos edulcorante. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto café? Lo menos posible, siempre, lo menos posible. Es una bebida sumamente excitante que tiende a deshidratarnos. ¿Sí? Entonces, con lo menos que la dosis más pequeña que yo necesite para sentir los efectos del café, va a estar bien. ¿Y en qué momento se toma el café? Nunca al despertarnos, porque la cafeína, que es una sustancia muy excitante, nos va a afectar mucho si aún nosotros no pusimos en marcha todo nuestro sistema metabólico. Cuando nosotros recién nos levantamos, que tenemos el cortisol muy alto, pasan 1 hora, 90 minutos hasta que el cuerpo se termina de despertar, empieza a funcionar, ¿no? Se pone en marcha. Te despertás, empiezan a calentar los motores y te pones en marcha más o menos a los 90 minutos. Por supuesto que hacer actividad física cuando uno recién se levanta o moverse ayuda a que nos despertemos, exponernos al sol que está saliendo ayuda, tomar líquido, beber agua para favorecer la limpieza que ocurre durante la mañana ayuda. Si yo tomo café en el momento en el que me estoy despertando, interrumpo todo este proceso de calentamiento del organismo y se me genera lo que es una deuda. Esto es 100% hormonal. O sea, ese golpe de que me despierta, que me da el café, después lo voy a pagar más a la tarde con fatiga y cansancio. ¿Sí? Esto sucede en las glándulas suprarrenales. Entonces siempre se recomienda tomar café cuando ya estoy bien despierto. Después de que pasaron por lo menos 90, 120 minutos de haberme levantado de la cama. Eso es muy importante. Después, por otro lado, tratar de no tomar café pasadas las 2 o 3 de la tarde porque probablemente me afecte en el descanso nocturno. Y la tercera recomendación, acá ya intentando la perfección, que ya sabemos que es muy difícil, después de tomar café, lo ideal no es quedarse sentado y seguir taca, 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 taca en la computadora. Después de tomar café, lo ideal es ir a moverse porque el café me da cafeína. Y eso es un estimulante para el cuerpo, un estimulante muy fuerte. Entonces, es absolutamente antinatural quedarme quieto después de tomar café. Y se me va a provocar la misma deuda, ¿no? En algún momento voy a tener un bajón de energía terrible. En algún momento. Y probablemente con ese bajón de energía venga mucho hambre, un desequilibrio. Ahora, si yo me tomo un vaso de café 2, 3 horas después de levantarme y después de ese café me voy a caminar 10 minutos, 15 minutos o me hago una rutina de gimnasia o una clase de yoga, 1000 puntos. ¿Entendimos para qué es bueno el café? Ocasionalmente tengo que rendir un examen, tengo que esperar despierto a alguien, no pasa nada. Yo todo lo que hago ocasionalmente no perjudica. Lo que perjudica es lo que yo hago, lo que convierto en un patrón, ¿no? Lo que hago a repetición. Eso es lo que termina perjudicándome en el largo plazo, no las eventualidades, ¿sí? Con la alimentación pasa lo mismo. Lo que me termina perjudicando e inflamando es comer pan todos los días, poner arroz, tarta, empanada consecutivamente, tomar gaseosas todos los días, endulzar mis infusiones. Todo eso durante mucho tiempo termina siendo perjudicial para mi salud.
lo que yo hago ocasionalmente, no pasa absolutamente nada, ¿sí? Patrones. La pregunta esta del cortisol responde a lo mismo que respondía la primera pregunta. Bien. Bueno, la última pregunta la voy a contestar acompañada, porque no podemos recuperar el sueño. Bueno, ¿cómo nos cuidamos en las fiestas? El clásico de esta época del año. Y la verdad es que es muy importante si podemos tener en cuenta alguna de estas cuestiones. Lo primero es no intentar compensar, ¿sí? Esperen que se me va. Ahí está. No intentar compensar. Vieron que a veces pasa de, ay, ya sé que a la noche voy a comer un montón, entonces durante el día hago ayuno, cuando eso no es algo habitual en mí. O hoy, bueno, eso no. Yo el día de las fiestas tengo que intentar sostener lo que para mi cuerpo es lo habitual. Si desayuno, desayunar, si almuerzo, almorzar, si meriendo, merendar, hacer, o sea, cumplir la secuencia que habitualmente haría si no fuese las fiestas. Eso por un lado. Y después, por otro lado, uno de los grandes problemas que tienen las fiestas es el exceso de comida, la disponibilidad es infinita. En la mayoría de las familias nos juntamos, cada uno lleva algo, pero cada uno no lleva algo que comería uno, sino que todos llevamos para muchos. Entonces, hay comida a reventar. Creo que lo ideal en esta circunstancia es servirnos, ¿no? Fijarnos qué nos gustaría comer, qué de todo lo que hay queremos, nos gusta, y servirnos, ¿no? Armarnos un plato. Hacer las fiestas en 3 pasos. Entrada, plato principal y postre. Servirme la entrada, en la que puede haber diferentes comidas, me pongo un pedacito de pionono, me sirvo un poco de ensalada Waldorf, me sirvo 2 fetas de vitel toné, me sirvo en un plato lo que quiero, lo disfruto y después no sigo comiendo, porque lo que nos desordena es que son muchas horas de festejo, mucha disponibilidad de comida, entonces pierdo la conciencia, pierdo el control por la forma en la que estoy comiendo. Si yo voy con esta pauta de poder servirme lo que quiero comer e intentar respetar eso, no voy a andar mal, digamos, voy a andar bien, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Va a haber un exceso en la oferta, yo tengo que intentar concentrarme en comer rico, comer lo que me gusta, pero una porción moderada, ¿no? O sea, servirme un solo plato. Eso me va a ayudar un montón. Después, por otro lado, la hidratación. El problema también en las fiestas es el alcohol, ¿no? Y el tipo de alcohol, esas bebidas que muchas veces preparamos con gaseosas o con jugos, que son terribles para nuestro sube y baja de glicemia o de glucosa, ¿no? Las bebidas dulces son muy, muy comunes en las fiestas. Entonces, intentemos hacer lo mismo. Me voy a servir quizás algo para acompañar la comida y después me voy a servir algo para acompañar el postre. ¿Qué no importa? Lo que más me gusta, pero que no sea que yo estoy 6 horas tomando alcohol o 6 horas tomando cualquier tipo de bebida. Por supuesto que el vino, bueno, va a ser la bebida que menos azúcar tiene, que quizás menos impacto va a tener en mi salud, pero acá creo que lo más importante es poder disfrutar, poder compartir e intentar ser moderados. Eso respecto del vino. Y estar muy bien hidratado, utilizar, aunque yo tome algo de alcohol, tener 2 vasos e ir hidratándome con agua con gas o con soda o con limonada o con agua, pero no intentar calmar mi sed con alcohol porque eso va a hacer que al otro día me sienta mal. Es un poco inevitable, ¿no? Así que bueno, y después por otro lado, en el postre aparece el mayor problema de las fiestas, que son los confites, las garrapiñadas, las cosas que tienen chocolate, los turrones, los ultraprocesados, ¿no? Los budines de mala calidad, los pan dulces de mala calidad. En el postre les recomiendo otra vez que agarren un platito, que se sirvan lo que quieren probar,
que si pueden darle privilegio a lo casero, mejor, porque seguramente tiene mejor calidad nutricional. Por ejemplo, si yo tengo que elegir entre un pan dulce de una panadería X, que ni siquiera conozco, y una torta galesa que hizo la tía, me voy a comer el pedazo de torta porque seguramente tiene manteca, tiene ingredientes de mejor calidad, y eso va a hacer que al otro día yo no me sienta mal. Y lo mismo si tengo que privilegiar entre algo casero y un ultraprocesado, por ejemplo, no sé, un vaso de ensalada de fruta frente a una garrapiñada o un confite, y bueno, el vaso de ensalada de fruta va a ser mejor. ¿Sí? Entonces intentemos otra vez en el postre elegir lo que más natural o más caserito sea, servírmelo y intentar quedarme con eso, o disfrutarlo lo máximo que pueda. Acá no voy a estar controlando cuántos gramos de pan dulce, cuántos gramos, no. Alcanza con primero servirme, armarme y después no repetir. Con eso ya alcanza y con eso ya voy a estar súper bien. Y después el tercer y último problema que tienen las fiestas es que si yo fui el organizador o la organizadora del festejo, me queda la casa detonada de comida, de dulces, de paquetes, de mantecoles, Entonces, si soy el organizador del evento, antes de que se vaya cada invitado, le reparto que en mi casa no me quede nada, o sea, el 25 o a más tardar el 26, ya tiene que ser una casa normal. Si me queda dulce, torta, pan dulce, paquetes y yo me lo dejo en la alacena, bueno, no, el problema no lo tengo solamente en las fiestas, sino que son 2 semanas de descontrol. Encima después en general empiezan las vacaciones y llegamos a marzo no entendiendo qué hicimos o por qué pasó todo esto. Entonces, que las fiestas terminen el 24 o que terminen el 25, pero que el 26 tu casa, tu ambiente, tu espacio, tu heladera, tu alacena esté libre de comida que no es habitual en tu vida, que no forma parte de tu patrón de alimentación. Esa es una gran ayuda. Descontrolar un día, descontrolar 2 días no es grave, pero descontrolar 15 puede hacer que yo pierda el hilo de lo que venía haciendo bien y que tanto sacrificio me costó. Así que bueno, les voy a dejar en la descripción de este video recetas que quizás puedan utilizar para la mesa de sus fiestas, recetas dulces y recetas saladas. Les mando un beso enorme, todavía falta, así que nos saludaremos y nos desearemos felices fiestas la semana que viene. Gracias.